Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Te adoramos, Jesús, en la hermosura de tu santidad. Recibe la gloria, Señor. Tu pueblo espera confiadamente en ti, bendito Dios.
de sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. ¿Cómo no agradecerte, bendito Jesús, por tu sacrificio en la cruz? Podemos servirte en la libertad gloriosa de tus hijos, de tus hijas, Señor. Venimos ante ti, Señor, con nuestros corazones agradecidos. Echamos nuestras coronas a tus pies para que nos puedas usar, Señor. Vamos a cantar al Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y
me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Que me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor. Aleluya. Digno de recibir la gloria. Tú das esfuerzo al cansado, Señor, dice tu palabra, y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Aleluya, bendita y fiel promesa de nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Aleluya, amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas y amigos, después de este hermoso tiempo alabando, adorando y exaltando a nuestro Dios, nuestro buen Dios, rodeados de su gracia, de su amor y de su misericordia, dispongamos ahora nuestra mente y preparemos nuestro corazón para recibir su consejo a través de la exposición de su preciosa palabra. Vamos a leer el Evangelio según Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, bajo el título de Jesús y la ley. ¿Ya? Jesús y la ley. Dice así la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendita sea la palabra viva y eficaz de nuestro buen Dios. Estamos desarrollando el sermón del monte, el sermón de la montaña. Y la primera parte de este sermón trata acerca de lo que Jesús enseñó sobre las características que cada discípulo suyo debe tener, ¿ya? Cualidades que se deben poner en evidencia, se pueden manifestar en la interacción de aquellos que decimos ser seguidores y servidores de Jesús bajo nuestra condición de discípulos suyos, en nuestra interacción con todos, sobre todo con aquellos que no comulgan necesariamente con el mismo credo que nosotros practicamos. Y Jesús desarrolló su enseñanza acerca de estas cualidades, de estas características de sus discípulos bajo el título de las bienaventuranzas. Es decir, un discípulo de Jesucristo debe ser dependiente de Dios, sensible, manso, justo, misericordioso, puro, pacífico, entregado a la causa de Cristo. Todo esto está desarrollado en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 3 al 12. Y la segunda parte de este sermón trata sobre la influencia que cada discípulo de Jesús debe ejercer allí en el lugar donde le toque vivir y desarrollar su cristianismo. Es decir, que tiene la responsabilidad de ser sal de la tierra y luz
del mundo. Todo esto tiene que ver con el testimonio de su vida a través de sus palabras, su conducta, sus acciones, sus reacciones, sus decisiones. Eso está en los versículos 13 al 16 de este mismo capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y la parte que nos toca estudiar ahora trata acerca de la ley, ¿ya? La ley y su cumplimiento en Jesús. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, ¿qué significa la palabra abrogar? ¿Qué significa? Significa derribar, eliminar, cancelar, abolir, dejar sin efecto una ley. Y en este caso, la ley de Dios y los profetas. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice la ley y los profetas? A ver, veamos. El canon hebreo se divide en tres partes: la Torá, los profetas y los escritos. La Torá o la ley comprende los 5 primeros libros de la Biblia, que se conoce como el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y los profetas, que se dividen en profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores, cuyos libros son el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, Daniel y Ezequiel. Y tenemos los 12 libros escritos por los profetas menores. Y se llaman menores por el volumen del contenido de sus libros. Y son 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Habacuc, etcétera, etcétera. Y los escritos que comprenden los libros históricos, que son 12 libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, etcétera, ¿verdad? Y los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces, cuando Jesús dice la ley y los profetas, no se refiere exclusivamente al decálogo de Moisés o a los 10 mandamientos que Dios le dio en el monte Sinaí. Se refiere a todas las enseñanzas del Antiguo Testamento contenidas en el Pentateuco, que, como repito, son los 5 primeros libros de la Biblia, que se conoce como la ley, y las enseñanzas contenidas en los 34 libros restantes, que se conoce como los profetas y los escritos. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esta afirmación? Miren, tomando tan solo un libro de todos los libros que podríamos tomar, pero solamente quiero referirme a uno de ellos, al Evangelio según Lucas, en el que Jesús dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. Lucas 16, versículo 16. Y les dijo también: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24, 44. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Evangelio de Lucas, capítulo 24, 27. Entonces, como verán mis hermanos, todas las enseñanzas del canon hebreo apuntan a Jesús y se cumplieron en él. La tipología, las figuras y el simbolismo contenidos en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Él mismo lo afirma en el pasaje que estamos estudiando. Él dijo: no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras,
todos los requerimientos y demandas de la ley de Dios dados a su pueblo se satisfacen en Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo para justificar a todo aquel que cree. Cristo cumplió todas las demandas y exigencias de la ley y los profetas. Demandas y exigencias que los creyentes de todos los tiempos no han podido ni pueden cumplir. Eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer y nos vino a enseñar. Existen más de 100 profecías, mis hermanos, que se cumplieron en Cristo Jesús desde el momento mismo de su nacimiento hasta su muerte en el Calvario, en el Gólgota. La Biblia dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el ejercicio de su ministerio, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo también: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de este pan, pues vivirá para siempre. Yo soy el agua de vida. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y será en él una fuente de agua viva, agua que salte para vida eterna. Aleluya. Jesús dijo: de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, llamó la atención de sus discípulos y les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él, porque Juan bautizaba, ¿verdad?, para arrepentimiento por los pecados cometidos, preparando de esta manera el corazón de la gente, preparando el camino, allanando el camino para el ministerio del Mesías. Cuando vino Jesús a su bautismo, Juan se le opuso diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Jesús fue bautizado. Y cuando salió del agua, después de ser bautizado, y aquí dice la Escritura que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego dice, de salir de las aguas del bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y el relato es conocido. La tentación de Jesús: salió luego del desierto en el poder del Espíritu y anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, alcanzando a los perdidos, dando vista a los ciegos, etc. Y estuvo así durante 3 años, que duró aproximadamente su ministerio en la tierra. Y al final de su ministerio, en la cruz del Calvario, Jesús cargó en su cuerpo toda la ruina y todo el peso del pecado que la ley de Dios condenaba, ¿ya? Y pagó con su vida el precio que demandaba la ley, y clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Y finalmente dijo triunfante: consumado es, todo está cancelado, todo está pagado. En otras palabras, todas las demandas de la ley fueron cumplidas por Jesucristo. Igualmente se han cumplido todas y cada una de las profecías relativas a la primera venida de Jesús, pero también se cumplirán sin faltar todas las profecías relativas a su segunda venida. Entonces vendrá el fin. Aleluya. Y continuando con nuestro pasaje
que trata acerca de la ley y los profetas, Jesús terminó esta enseñanza sobre la ley y su cumplimiento diciendo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, pues muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya. Mis hermanos, en virtud a esta escritura, la manera en que manejamos la escritura, cómo la trazamos, cómo la compartimos, ¿verdad?, determina nuestro estatus en el reino de los cielos. Porque en el reino de Dios la valoración no es ni por la edad ni por la experiencia, sino por la obediencia a la palabra del Señor. Es la obediencia a la escritura lo que determina nuestro estado, nuestra condición, nuestra estatura espiritual. Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, atendiendo al requerimiento y a la exigencia de la palabra del Señor, si Jesús te dice que ames, pues tienes que amar con el mismo amor con el que Él nos ha amado. Amor que cubre multitud de faltas. Amor que da sin esperar nada a cambio. Amor que perdona. Amor que restaura. Y si te dice que perdones, pues tendrás que perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Porque dicho sea de paso, que el perdón divino está condicionado al perdón que nosotros ejerzamos o demos a las personas que nos ofenden, que nos agreden. Por otro lado, el retener el perdón es como cerrar la puerta de una prisión y tirar las llaves para afuera. Lamentablemente quedas recluido, quedas confinado al dolor, a la amargura y al sufrimiento. Hermano, hermana, tenemos que aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado y nos perdona nuestras afrentas diarias. Y si la Escritura te dice que no seas mezquino, que no seas indolente, que no seas insensible con las necesidades de los demás, pues tienes que hacerlo, porque la Escritura dice también que hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperado, y el que saciare, él también será saciado. Ahí está el requerimiento del Señor. Y Jesús, ya cerrando esta enseñanza, nos subió la valla, nos subió la medida de una manera desconcertante, porque Él cerró esta enseñanza diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, pues no entraréis en el reino de los cielos. Esta declaración, mis hermanos, divide a su audiencia en dos grupos muy distantes y antagónicos. Por un lado están los religiosos, los intérpretes, los administradores de la ley, escribas y fariseos. Aparentemente los modelos a seguir, los referentes a considerar. Y por otro lado, el resto de la gente. ¿Cómo era la justicia de los escribas y de los fariseos? Pues era legalista, externa, parcial, hipócrita. Ellos seguían practicando todavía el ojo por el ojo, el diente por el diente, el golpe por el golpe, la herida por la herida. Ellos seguían enseñando: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Cuando daban una ofrenda, hacían tocar trompetas en las esquinas de las calles para ser vistos y alabados por los hombres. Cuando ayunaban, todo el mundo se enteraba de que estaban ayunando, porque demudaban su rostro y proyectaban una aparente espiritualidad. Pero apareció Jesús en el escenario, ¿verdad? Y puso las cosas
en su sitio, porque hasta ese momento nadie podía cumplir los requerimientos de la ley. Pero Jesús vino a cumplir estos requerimientos y a hacer posible su cumplimiento para nosotros. Y para tal fin nos dio un nuevo mandamiento en el que se resume todas las exigencias de la ley. ¿Cuál es este mandamiento? El amor. El amor. Y el Señor puso este mandamiento como una ley, la ley superior del amor, ¿verdad? En el Evangelio según Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, leemos en una versión hispanoamericana. Dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. El amor mutuo entre ustedes será el distintivo por el que todo el mundo los reconocerá como discípulos míos. Ahí está. Dijo también el Señor: y ninguno tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. En otra parte del Evangelio, Mateo 7, versículo 12, el Señor nos trazó también un principio de vida, un principio que debe regir nuestras relaciones interpersonales de manera saludable. Este principio se llama el principio de la reciprocidad, cuyo tenor dice: haz a los demás todo lo que quieras que los demás te hagan a ti, porque esta es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y ahora mismo estoy pensando en otro pasaje que creo que es clave, ¿ya?, en relación a la exigencia del Señor, que dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas, de los fariseos, de los religiosos. Y este pasaje está en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 24, que nosotros, dicho sea de paso, como congregación la hemos tomado como una regla de oro que rige y que mide nuestro servicio a Dios, las motivaciones que nos asisten al servir a Dios. Este pasaje dice: todo lo que hagamos, todo, debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le servimos. Entonces, si lo que yo hago, pequeño o grande, visible o no, lo hago como para Dios y lo hago de corazón, con entrega total, ¿verdad? Y no lo hago pensando en la opinión de los demás, en la aprobación de la gente. Al hacerlo con esta motivación en el corazón, díganme ustedes si al final de cuentas el resultado de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras obras, las palabras que decimos, todo lo que hacemos, ¿verdad? Díganme ustedes si no tiene un elevado nivel de espiritualidad que está por encima del nivel de la religiosidad. Porque la religión o la gente religiosa hace lo que hace, practica su piedad, practica su fe, practica su misericordia, pero para agradar al ojo humano, esperando escuchar el buen comentario y la buena opinión de la gente. Jesús dijo acerca de esta gente religiosa que de cierto ellos ya tenían su recompensa. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes, como discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que hacer siempre las cosas para agradar solamente a Dios. Y como consecuencia, seguramente, nuestras acciones, nuestros gestos y todo lo que hagamos en relación con los demás será bueno, será agradable y será reconocido. Pero eso viene como una añadidura. Amén. Gloria a Dios. Listo, mis hermanos. Listo. Fin de la reflexión para dar pase a la acción. Manos a la obra. Y que Dios nos ayude a ser hacedores diligentes de su palabra
y no tan solo oidores olvidadizos. ¿Ya? Les mando un abrazo enorme, cargado de afecto, con mis mejores deseos y parabienes para ustedes y sus familias. Nos despedimos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Que estén bien. Adiós.